Bueno, empezamos la sesión. Tal como hicimos, o tal como venimos en las sesiones anteriores, para la sesión de hoy he invitado a Pepa, igual que en la primera invitamos a Marichu, que hizo la sesión inaugural. La segunda invitamos a Juan a que nos diera una visión general del tema de la genética. Y ahora invitamos a Pepa a que nos dé una visión de conjunto del capítulo 3, que es el que vamos a empezar a leer, y que ella nos vaya declarando todos los detalles o parte de los detalles del capítulo, de manera que cuando vayamos a la lectura del capítulo, quizás hoy podamos empezar, porque ella solamente nos va a explicar un par de parágrafos, luego leeremos y luego nos volverá a explicar los siguientes parágrafos del capítulo, de manera que cuando empecemos a leer esa lectura tenga más sentido y sea más sencilla que si nos enfrentamos a ella sin apelos, sin ningún tipo de información. Y esto que hemos hecho con Juan y ahora con Pepa, os recuerdo que está abierta a cualquiera de vosotros, es decir, quien tenga gusto, ganas, que tenga interés por profundizar en un capítulo y que nos lo quiera contar a los demás para ayudarnos en la lectura, sois todos bienvenidos a hacerlo. Ahora de momento Pepa con el capítulo 3 y los que queráis en lo sucesivo os ponéis en fila, no os arrulléis, no os amontonéis, que hay 25 capítulos, es decir, hay casi uno para cada uno. Si queréis. Pepa, bienvenido, muchas gracias. Bueno, para los que no me conozcáis, yo soy Pepa, soy psicóloga, con lo cual de lo que voy a hablar no sé nada más que lo que aprendí en bachiller y en la facultad, que tuvimos una asignatura de antropología y de climatología, y por tanto lo que he hecho es leerme el capítulo, estudiármelo un poquito, hasta donde he podido, y luego, como hay muchos conceptos y el libro tiene pocas fotos y fotos en blanco y negro, lo que he hecho es recoger fotos donde se puedan ilustrar algunos de sobre todo de las especies animales y de primates que nos va a hablar en este capítulo. Genealogía y naturaleza humana, capítulo 3. Este capítulo está dentro de los 5 primeros capítulos que son la antropología física. Con lo cual vamos a seguir hablando con Marlene Harris en este capítulo, nos va a seguir hablando de biología, de anatomía, de bioquímica, de características relacionadas con todo lo físico y lo biológico que compartimos con el resto de las especies. Por lo tanto, no vamos a hablar todavía de cultura y vamos a hablar de una manera muy pequeña de algunas conductas que están asociadas precisamente a esos cambios biológicos o a esos cambios anatómicos que se van produciendo a lo largo de la evolución. El capítulo 4 y el 5, el capítulo 3 va a hablar sobre todo de cuál es nuestro lugar dentro de la organización de todos los seres vivos, y en el capítulo 4 y en el 5 nos va a hablar de cuáles son nuestros antepasados homínidos extintos. Entonces va a hablar del Homo sapiens, del Homo erectus, del Homo ergaster, de todos estos homos que desaparecieron y de los cuales solo queda el Homo sapiens, que es la única especie viva que hay de los homínidos. Y en el 6 nos contará las cuestiones relacionadas con el origen biológico de las razas y cuál es un poco la función y el significado de las diferencias raciales en la especie humana. Vamos a empezar con el capítulo 3. Y yo lo que he seguido es el orden que sigue Marlene Harris para la exposición, el orden que sigue Marlene Harris en el libro. Esos son los puntos que vamos a leer. Mi idea o mi propuesta inicial era que habláramos de los 3 primeros puntos, bueno, de los 2 primeros puntos, de los primeros animales del primate, que lo que nos va a contar son cuáles son las características comunes que tenemos con nuestros antepasados más lejanos, como los peces, los anfibios, mamíferos menos desarrollados que nosotros desde el punto de vista de la adaptación biológica, y después nos va a contar el orden de los primates, y dentro del orden de los primates nos va a decir en qué ramas, en qué familias y en qué distintas subórdenes se dividen el orden de los primates. Después continuará hablándonos de los antropoides, que es un tipo de primate específico, que es el que más se parece al ser humano, y dentro de los antropoides, donde
donde están los monos, los simios y los homínidos, hablará de las características de los hominoides y para luego ver las diferencias entre simios y humanos. Entonces digamos que va haciendo una escala donde vamos a ir viendo características que compartimos con los antepasados más cercanos, más lejanos, y características que compartimos con los antepasados más cercanos a nosotros, y también las diferencias que hay entre cada uno de estos filos o categorías o taxones y nosotros. El primer apartado, cuando nos habla de los primeros animales al primate, la idea que plantea Marvin Harris es hacer una definición del ser humano desde el punto de vista biológico. Como decíamos antes en la introducción, no cultural, sino qué significa ser humano en estas categorías de los organismos vivos, ¿no? Y entonces, bueno, en tanto en cuanto humanos somos primates y en tanto en cuanto primates pertenecemos a todas esas categorías o taxones a las que también pertenecen otros animales, otros seres vivos, y de los cuales conservamos de todos ellos alguna característica. Está bien. Bueno, como veíamos, el ser humano desde el punto de vista biológico es un animal. Y un animal quiere decir que es móvil, que es pluricelular y que es heterótrofo, que necesita alimentarse de otros seres vivos y no puede subsistir alimentándose de materia inorgánica y transformándola en materia orgánica. Entonces, por tanto, se diferencia de cualquier otro organismo que no está dentro del reino animal, como las plantas, las bacterias, los organismos unicelulares o los hongos. Esto es para centrar. Una parte, los primates pertenecen al reino animal porque tienen estas características y se diferencian de lo que no pertenece al reino animal con estas otras, porque no tengan esas características. Las plantas no son móviles, las bacterias no son unicelulares, hay organismos unicelulares, los hongos sí que tienen una alimentación heterótrofa, como nos contaba Jorge, pero no son móviles. Digamos, hay una serie de características que son exclusivas del reino animal, que no se comparten con los otros dominios de los que nos hablaba Marichu, y a la que pertenecemos nosotros como primates. ¿Qué significa que somos un animal cordado? ¿Qué tienen los cordados que no tienen los no cordados? Bueno, pues tienen un notocordio, que es una estructura rígida que le da, digamos, solidez o estructura al cuerpo. Tienen unas bolsas branquiales a los lados de la laringe y una cuerda nerviosa hueca que termina en el cerebro. En el caso de los mamíferos vertebrados, que somos nosotros, los gatos, los perros, etc., el notocordio y las bolsas branquiales solo están en estado embrionario. Quiere decir que en el feto están presentes estas dos estructuras de los cordados, pero una vez que el sujeto se hace adulto y se desarrolla, en el caso de los vertebrados, quedan sustituidas, el notocordio queda sustituido por la espina dorsal o por la columna vertebral, y la cuerda nerviosa y hueca o cerebro queda metida dentro de esa estructura. Los no cordados y las bolsas branquiales en estado embrionario se ven en el feto humano y en cualquier feto, en cualquier mamífero, pero después son las que durante el desarrollo dan origen a pulmones, oídos, todo esto. Todo esto sale de las bolsas branquiales, desde todas las estructuras. Nariz, la mandíbula boca inferior, según la del arriba, no lo sé. No sé si en el desarrollo si embrionario la mandíbula inferior es de la bolsa branquial. De todas maneras, cordados significan básicamente esas tres cosas. No cordados, pues hay como 24 filos de animales que son no cordados, es decir, que no tienen esta estructura. Entre ellos las esponjas, las medusas, los platenmitos. Los platenmitos, pla es plano y mitos es gusano, gusanos planos. Un platenmito es la tenia solitaria, por ejemplo, suelen ser parásitos. Los acáridos, que ahora en alguna clasificación he visto que están dentro de los arácnidos, que se consideran en las últimas revisiones como una especie de araña, pero son los ácaros, los moluscos, que todos sabemos los que son muy ricos, los artrópodos, artro es articulación y podos pies, son todos los que tienen patas o extremidades articuladas, como los insectos, los crustáceos, miriápodos, arácnidos. Miria es 1000 y podos pies otra vez, 1000 pies, los 100 pies son los miriápodos. Todos estos bichitos insectos que tienen muchísimas patas o que tienen las patas. Los vertebrados es un subfilo de los cordados
y tienen los rasgos diferenciales que ya comentábamos antes. En los individuos adultos, el notocordio está rodeado, sustituido por vértebras, que es lo que veíamos antes, que en el estado embrionario se veía sin las vértebras se forman después, y luego el cerebro está siempre cubierto por una estructura ósea, que es lo que denominamos cráneo. Todos los vertebrados tienen estas dos características presentes. Y hay cordados que no son vertebrados, como por ejemplo los cefalocordados y los urocordados. Ahora os he puesto una foto, pero bueno, para que tengáis una referencia de lo que son. Bueno, los vertebrados, esto ya no vamos a ver. Los grupos de vertebrados pues son estos: peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Todos tienen estas estructuras. Y los cordados no vertebrados, los que se salían de este subfilo, son los urocordados, que son estas especies de esponjas que veis aquí, que aparentemente no parecerían que están dentro de la familia, pero en el esquema sí se ve que tienen notocordio y que tienen la estructura esta nerviosa hueca. Y este pececito, que yo creo que sí que algunos los habéis visto. Estos son con una especie, las fotos son muy malas porque son buenas, pero no se ven bien con este. Ahora mejor. Entonces aquí se ve, por ejemplo, el notocordio, que es una estructura rígida que da sostén al cuerpo, el tubo neural, que es lo que sería el sistema nervioso, más, en este caso más primitivo, o en el tiempo más antiguo, ¿no? Y bueno, pues solo por ejemplo de urocordados hay 1300 especies. Esta es una de las más conocidas, que se llama, creo que también, papa de mar. Yo, hasta que no he estado preparando esto, no lo había visto. Y este sí, el más conocido es el Branchiostoma o Amphisios. Es una especie de pececito casi transparente. Vamos a la superclase de los tetrápodos. Los tetrápodos, ya hemos dicho, 4 pies, 4 extremidades, y son los anfibios, los reptiles, salvo la serpiente, que ya sabemos que no tiene podos, que no tiene extremidades, las aves y los mamíferos. Un vertebrado no tetrápodo son los peces. ¿Sí? Hay peces que tienen patitas. ¿Hay peces que tienen patitas? En México hay unos peces que tienen patitas, que se ve que les deben de quedar o no el sé que cómo sí que tiene en la aleta una estructura parecida a unos pies son los delfines, que son mamíferos. No, estos son unos peces mexicanos de acuario. Hay que, para ver si son patas o no, hay que ver el esqueleto. Sí. Si es un esqueleto articulado y si están presentes con una estructura ósea que tiene articulaciones, capaz de moverse. Y entramos en la clase de los mamíferos. Los mamíferos se distinguen porque tienen glándulas mamarias que secretan leche con las que alimentan a sus crías. Todos tienen o tenemos pelaje, aunque en el caso del ser humano se ha concentrado en algunas zonas y en otras el pelaje es muy fino y se ha quedado un vello muy fino. Hay los dientes en los mamíferos son diferenciados, no son todos los dientes iguales, como en otras especies que no son los mamíferos. Hay incisivos para cortar, caninos para desgarrar, molares para masticar o para triturar, y son homeotermos, como veríamos en el crucigrama, que quiere decir sangre caliente, y capacidad para mantener la temperatura corporal constante. Esta característica la comparten también con las aves, que no son mamíferos, pero también son homeotermos, de sangre caliente. Antes de esto no hay sangre caliente. Antes de los mamíferos no. La sangre caliente es una característica diferencial de los mamíferos. Pero bueno, luego siempre hay como excepciones. Las aves son de sangre caliente y no son mamíferos. Yo las razones de esto no las conozco, ¿no? Pero sí que es verdad que los animales que hemos ido citando, desde los que son antepasados, con los que tenemos antepasados mucho más remotos a los actuales, sí que las características se van pareciendo más a las nuestras en la medida en la que vamos subiendo la escala evolutiva, ¿no? Y luego lo veremos en el siguiente capítulo y en el otro, que el orden, digamos, de aparición de las distintas especies es más o menos antiguo en función de si estamos más cerca o más lejos del género de los primates.
de los mamíferos se dice, que creo que hay, que aparecen hace unos 60 millones de años, casi con la desaparición de los dinosaurios. Pero los otros, anteriores a los mamíferos, los tetrápodos no mamíferos, o los vertebrados no tetrápodos, o no, son anteriores, ocupan la Tierra antes. Y luego, pues tetrápodos no mamíferos, tenemos los anfibios, los reptiles y las aves. Tienen 4 extremidades, tienen vértebras, son bordados, pero no tienen válvulas mamarias, no tienen una piel, la piel de los anfibios es lisa y húmeda, la piel de los reptiles es escamosa, las de las aves tienen pluma. Entonces, digamos que todas las diferencias que hay con respecto a los distintos tetrápodos no mamíferos y a los mamíferos es lo que distingue este subfilo de los anteriores. Los mamíferos, igual que veíamos antes con los vertebrados, también pueden vivir en distintos medios, ¿no? Habíamos visto el murciélago, que nos sale el crucigrama, el delfín, la cebra, y esto no sé qué. Una foca. Un bebé foca. En general, otra característica de los mamíferos, de la que no se habla en el libro, pero la estuve ojeando por ahí, es que tienen los órganos de los sentidos bastante más desarrollados que el resto de especies, pero diferencialmente desarrollados. Por ejemplo, en el caso del murciélago, utiliza una orientación ultrasónica, pero todos sabemos cómo los perros tienen un sentido del olfato desarrolladísimo. En el caso de los primates, el órgano de los sentidos diferencialmente desarrollado va a ser la vista, la agudeza visual. Pero en general, todos los mamíferos, con respecto al resto de los no mamíferos, tienen un buen desarrollo de los órganos de los sentidos. Ahí ponía el ejemplo del murciélago. Y ahora vamos con los terios. Como decíamos antes, con el ejemplo del crucigrama, los mamíferos se podrían dividir en 2 clases más. Los prototerios, que también se llaman monotremos u ovíparos, yo lo estudié como ovíparo, ¿no? Que son los que ponen huevos. Y son mamíferos más primitivos, de carácter reptilianos, de los que solo quedan 2, que son, vamos a ver ahora la foto. Y la otra clase de mamíferos son los terios, que son los terios que vamos a hablar ahora, o vivíparos, frente a ovíparos y vivíparos, que son los que no ponen huevos y se consideran mamíferos más avanzados. Digamos que toda esta clasificación van apareciendo de manera, digamos, que al principio todos los mamíferos, había mayor parte de mamíferos que eran prototerios y después con el tiempo se han ido quedando menos, se han ido extinguiendo este tipo de mamíferos y han ido predominando los terios, que son los que no ponen huevos. Ahí tenéis el ornitorrinco y la equidna. Ese es el ornitorrinco. Tienen pelo, ¿veis? Pese a... ¿Son prototerios? Sí, son prototerios. Solo, según Marvin Harris, el libro dice que son las únicas 2 especies que quedan vivas, además de la liebre alsaciana. Ni sus huevos ni chocolate. Que pone huevos en los jardines solo una vez al año, ¿no? Una vez al año. Y de chocolate. Chocolate. Qué suerte. Y luego los terios, que son los que no ponen huevos, se dividen en los metaterios o marsupiales, que son los que carecen parcial o totalmente de estructura placentaria, y los euterios o placentarios, que hay 16 órdenes dentro de estos, como los insectívoros, los carnívoros, todos estos grupos tienen una estructura placentaria, que todos sabéis más o menos lo que es una bolsa que se desarrolla dentro del cuerpo de la madre, y es una estructura que sirve de nutrición al feto, y de intercambio de nutrición y de expulsión de desechos. Nosotros como primates estamos ya estamos llegando al sitio donde estamos como especie. Vamos a ver algunas fotos. Normalmente el periodo de gestación de los metaterios es muy cortito y la cría sale prácticamente en forma de feto y se termina de hacer dentro de la bolsa marsupial.
koala, canguro y zarigüeya. Esto es un resumen. Los terios que no ponen huevos, metaterios y euterios, que son los 16 órdenes de los que nos hablaba dentro de los euterios, y los prototerios que ponen huevos, que ahí tenemos otra vez el ornitorrinco y la... Pero bueno, familias dentro de los placentarios euterios, pues tenemos los primates, que son de los que vamos a hablar ahora, pero bueno, tenemos los pterisodáctilos, los carnívoros, los roedores. Esto todo lo dejo para que luego lo veáis sí, para que luego lo veáis en el PowerPoint que os lo dejaré. Y ya vamos al género de los primates. La característica principal de los primates que en cuanto a mamíferos que nos diferencia por excelencia de todas las demás es la mano prensil, la capacidad que tenemos en las extremidades superiores para agarrar objetos con las manos y los pies. Porque esto luego tiene mucha trascendencia relacionada con un montón de cosas, que es la que luego nos va a ir explicando en el capítulo, ¿no? Entre ellos, entre el grupo de los primates, están los simios, los társeros, los lemures y otros parientes más o menos cercanos o lejanos a nosotros en función de esas características que vamos a ir viendo ahora. El orden de los primates, principal característica es, como estábamos diciendo, la forma de las manos y de los pies, ¿no? Son manos prensibles, lo que quiere decir es que tenemos el dedo pulgar oponible, podemos tocarnos con el dedo pulgar el resto de los dedos de las manos, de las extremidades superiores, y en el resto de los primates, salvo en el caso del humano, también ocurre así con el dedo gordo del pie. El pie de los primates no humanos también es oponible y entonces también tiene la capacidad de agarrar y de coger cosas con los pies, de alimentarse, de desplazarse de una manera no bípeda, etc. Esto implica también que haya una ausencia o reducción de las garras que tienen el resto de mamíferos, porque va a permitir la ausencia de garras que la actividad prensil sea más eficaz. Hay también más diferencia entre las extremidades superiores e inferiores. En el resto de los mamíferos, las patas de delante y las patas de detrás se parecen más que en el género de los primates, donde hay bastante más diferencia entre lo que llamamos piernas y brazos. Y luego el órgano de los sentidos que por excelencia está desarrollado es la agudeza visual. Los ojos se colocan enfrente de la cara, no están en los laterales. Casi todos los primates ven los colores, tienen una visión en color, y la visión estereoscópica, que es visión en 3D, vemos en 3 dimensiones. Asociado a esto hay una reducción de la dependencia del olfato. De hecho, las áreas cerebrales relacionadas con el olfato y el cerebro se han disminuido mucho en los primates con respecto a otros mamíferos. Hay además un reducido número de crías por parto, esto todos lo sabemos, tanto los humanos como los primates que llaman superiores o los grandes simios suelen tener 1 o 2 crías por parto y de hecho solo hay 2 mamas para alimentar las crías en comparación a las mamas que pueden tener los perros o que pueden tener los gatos o que pueden tener otros mamíferos que tienen una crías. Además hay mucha más dependencia, el periodo de gestación es más largo y el periodo de infancia también es más largo. Hasta que el sujeto sea adulto y puede ser independiente de la manada, de la tribu, de los adultos que le cuidan, tiene que pasar más tiempo que en cualquier otro mamífero. A esto se asocia una conducta social compleja y además luego está el tema de la cerebridad, que no celebridad, aunque hay póngidos célebres como un poquito de nivel, pero el cerebro de gran tamaño nos dice que de alguna forma hay una relación positiva entre el tamaño del cerebro y el tamaño del cuerpo. Podríamos decir que un elefante tiene un cerebro muy grande, pero es muy pequeño en relación a su cuerpo, y en este caso lo que va cambiando precisamente es eso, es decir, el cerebro se va haciendo más grande en relación al cuerpo que en el resto de los mamíferos. Y esto es bastante visible. Ahora cuando veamos algunas fotos, incluso luego dentro de los primates, de los más o menos evolucionados, cuando hablamos de evolucionados es más o menos cerca de nosotros,
la dimensión de la cabeza con respecto al cuerpo es más o menos pequeña. A mayor dimensión de la cabeza con respecto al cuerpo y por tanto a mayor dimensión del contenido de la cabeza con respecto al cuerpo, más grado de evolución, de inteligencia y se supone de lo que estamos hablando, ¿no? de Aquí ya tenemos la primera clasificación de primates, de la que nos va a hablar Martin Harris. Los prosimios y los antropoides. Los prosimios son una especie de... no llegan a ser monos, se parecen más a las ardillas, pero son un tipo de primates más pequeños, arbóreos, nocturnos. Se dice que los primeros primates de los que podemos descender, de los que pueden descender los antropoides, se referían algo a los prosimios. Prosimios. Los prosimios, especies vivas de prosimios o familias, hay muchas, pero las 4 grandes familias son esas: lémures, tarsios, loris y gálagos. Y dentro de los antropoides, monos, simios y seres humanos. ¿En el mismo nivel o sucesivamente? No, son familias coetáneas. Sí, estos son familias actuales. Vale. Estos son prosimios actuales y antropoides actuales. Pero dentro de los antropoides hay monos extintos, hay simios extintos y hay seres humanos extintos. Familias. La familia, digamos que esto es el orden de los primates, suborden, y clase, categoría, familia. Ahí tenemos ejemplos de manos. Todos los primates, no lo hemos dicho antes, pero una de las características prensiles, hemos dicho dedo oponible, pero bueno, es porque todos son pentodáctilos, 5 dedos. Esto es la mano de un orangután, de un társero, de un gorila y de un humano. Las diferencias principales entre los prosimios y los antropoides, ahí los he puesto, pero bueno, en el caso de los prosimios el cerebro es más pequeño, las orejas son móviles, como en los gatos o en los perros. Los simios, los chimpancés, los orangutanes, los humanos no movemos las orejas, por ejemplo. ¿Algunos sí? Sí. Hay quien entrena y... Tienen una expectativa de vida más corta, tienen las visas, que son los bigotes. Algunos tienen ojos laterales, pero otros tienen ojos centrales. Tienen más desarrollado el sentido del olfato, hocicos más alargados. Las caras de los primates son más planas, el hocico se ha reducido. Y luego una característica muy importante que le da mucha humanidad, o nos da mucha humanidad a todos los antropoides, es los labios separados de los dientes, lo que permite hacer muecas y una variedad y un repertorio de gestos que no pueden hacer otros animales. Veamos algunas fotos de prosimios. Fijaos en las manos, a mí me impresionó mucho esa foto porque si tapas todo lo demás, no sabemos la mano si es de un prosimio o de un bebé. Esos son loris, gálagos, társeros y los lemures, que yo creo que son más conocidos. Sí. Todos tienen cola, luego vamos a ver cómo la cola se pierde a partir de los grandes simios. Los monos todavía tienen cola. Ahí se parece al Señor de los Anillos. Sí, Los lemures tienen ojos laterales, pero los demás tienen ojos frontales. ¿A quién se parece? Al del Señor de los Anillos, ¿no? Sí, bueno, ya ¿Y a quién? Si le pusieran gafas. A mí se me parece a uno que no lo voy a decir ahora porque Jorge está grabando. Pero luego cuando ya estemos Es que no se puede grabar porque nos corta. Y estos son los antropoides, para que vierais un poco las diferencias, prosimios, antropoides. Pero ambos se consideran primates, ¿eh? En esta foto solo están los simios y los humanos, y bueno, sí que hay un mono que es el Cara de enfadado el Y yo lo dejaría aquí, es decir, lo que haríamos sería
leer lo que dice Marlene Harris de todo esto, porque lo va a decir en más profundidad hasta ahora, y luego ya en la siguiente parte lo que va a contar es, digamos, dentro de los antropoides, solo para que os situéis, porque a mí lo que me ha resultado difícil de la lectura, está muy bien explicado, es que no hay ningún esquema. Entonces al final, cuando habla de los homínidos y de los hominoides, ya no sabe cuáles son cuál. Entonces a mí me ayudó a hacer el esquema también para no mezclar algún concepto. Entonces la idea es, ahora vamos a leer hasta aquí, bueno, vamos a leer las diferencias de todos estos, digamos, clasificaciones, y después, como veis, se va a centrar el resto del capítulo final, va a ser los antropoides. Y entonces ya nos va a contar las diferencias entre monos, simios y seres humanos. Y ahí es donde lo dejamos, ¿ves? Dentro de la parte de antropoides, monos, simios y seres humanos. Luego en la otra parte del libro los clasifica de otra manera, pero es lo mismo. Monos, dos tipos de monos, en función de la localización, hominoides, simios y homínidos. Y luego en todos los simios también los tenemos. Pues si os parece empezamos a leer. Sí, muy bien. Los esquemas están bien. Cuando habla de los antropoides va a distinguir dos tipos de monos, los ceboides o monos del Nuevo Mundo y los cercopitecoides o monos del Viejo Mundo, y los hominoides, dentro de los cuales están los simios y los homínidos. Dentro de los simios hace una diferenciación entre grandes simios y pequeños simios y loblátidos, que son seramax y briones, y póngidos o grandes simios, que son el chimpancé, el gorila y los orangutanes. Y dentro de los homínidos, el ser humano, que es la única especie de homínido que sobrevive, que queda superviviente. Y loblátidos y póngidos también hay más que estos, pero restos fósiles. Especies vivas solo existen. Como veíamos al principio, la diferencia principal entre monos y hominoides es que no tienen cola. Los hominoides no tenemos ninguna cola y los monos sí. Y después, cuanto más cerca estamos en este esquema, cuanto más bajamos, bueno, esto está mal colocado, en realidad dentro de los póngidos, los simios más parecidos a los seres humanos son los grandes simios, los póngidos, y tienen más características en común con los homínidos que los loblátidos o pequeños simios. Y estos tienen más características en común que los monos. Entonces luego veremos un árbol de cómo se va diversificando. Entonces, cuando llamamos a todo mono, cuando decimos a todo mono, no. Todo primates. Todos seríamos, todo lo que llamamos normalmente los con rabo monos y los sin rabo simios o humanos. Sí, esto lo puedo dejar así. Entonces, y luego dentro de los póngidos, aunque en algunos sitios dice que no está claro cuál se parece más, sí que parece, que todo apunta a que el más parecido en cuanto a estructura genética, morfológica, desarrollo cerebral, inteligencia, son los chimpancés, y los menos los orangutanes. El orden de cercanía, en cuanto a parientes más cercanos entre homínidos y grandes simios, son los chimpancés. Y esto también lo vamos a ir viendo en los capítulos siguientes, porque va a ir hablando de cuándo se diversifican. Entonces, cuando por ejemplo decían en las anécdotas que contábamos la sesión pasada de Darwin, Darwin en el fondo ya dijo que no descendíamos del mono. Lo que decía, y ya lo dejó claro, es que el mono y nosotros teníamos descendientes comunes, antepasados comunes. Y en algún momento se diversifican, por eso esto no es una escalera. La escala evolutiva no es un escalón en la que unos salimos de otros. Digamos que el chimpancé es como un primo nuestro. Nuestros primos, nosotros no descendemos de nuestros primos, pero nuestros primos y nosotros tenemos antepasados comunes, que son los abuelos. Tampoco descendemos de nuestros tíos, tenemos antepasados comunes, que son nuestros abuelos. Esta es un poco la idea, ¿no? En cuanto al tema de la cercanía o antepasados más o menos comunes. Entonces, lo primero que nos va a explicar dentro de la superfamilia de los antropoides es la diferencia entre los monos del Nuevo Mundo y los monos del Viejo Mundo. Creo que la denominación de Nuevo y Viejo Mundo tiene que ver con cómo estaba estructurado la Tierra o el planeta en la época de aparición de estas dos clases de monos. El Nuevo Mundo se refiere a América y
y el viejo mundo es África, Asia, Europa, porque está claro que los del viejo mundo son los que más parecidos son a nosotros, y ahora vamos a ver también por qué y qué características podemos identificar comunes con los humanos. Esto es otra clasificación. El esquema es el mismo, son las mismas palabras y solo he colocado colores distintos porque hay otra manera de denominar que es o platirinos o catarrinos. Los nombres siempre son, porque tiene algo que ver, como por lo que preguntaba antes Joana, es las raíces latinas. Pla, ya veíamos antes de los platinitos, es plano, y rinos, nariz. Narices planas, fosas nasales hacia los lados. Solo los monos del Nuevo Mundo tienen, digamos, este tipo de nariz. El resto somos catarrinos, que son narices o fosas nasales orientadas hacia abajo. Esto en las fotos se ve muy bien. Y hay algunas otras diferencias. En las que más va a insistir Marlene Harris es en la estructura dental, cómo están configurados los dientes entre unos y otros. Esto es para que vierais un poco el árbol general. Yo no entraría ahora en detalle en cuándo aparece, pero aquí se ve bien, se ve clara la idea del antepasado común. Se ve claro que todos los catarrinos tienen un antepasado común. Y si nos vamos más abajo, los catarrinos y los posimios tienen un antepasado común, y así. Y bueno, y estos son los años, los millones de años en los que se van especiando o especializando cada una de las especies. Hay más fotos un poco para que veáis, ¿no? El orangután está más lejos, el antepasado entre el orangután y nosotros está más lejos en millones de años que el chimpancé y nosotros. Un poco para que tengáis una idea general de esto. Y vamos ahora a las diferencias dentro de los antropoides. Vamos a hablar ahora solo un momentito de los monos, de los que tienen cola. Y la diferencia entre los monos del Nuevo Mundo y los monos del Viejo Mundo. Lo primero es platirrinos frente a catarrinos. Las ventanas nasales están más separadas en el caso de los monos del Nuevo Mundo, y en el caso de los del Viejo Mundo son más estrechas y orientadas hacia abajo como las tenemos nosotros. La cola es distinta. La cola de los monos del Viejo Mundo, del Nuevo Mundo, es una cola prensil, que algunos llaman quinta mano. Tiene incluso hasta terminaciones terminales de piel en el final de la cola, y lo que le permite agarrarse y también tener sensibilidad y coger objetos con la cola. Los monos del Viejo Mundo, la cola no es prensil. Después la fórmula dental es también distinta. Ahí está puesta por cuadrantes, pero bueno, en este caso son 2 incisivos, un canino, 3 premolares y 3 molares. O 2 incisivos, un canino, 2 premolares y 2 molares, y aquí cambia la fórmula. Yo no entraría mucho esto en detalle, pero que sepáis que la estructura dental es distinta y que nosotros tenemos exactamente la misma estructura dental de los monos del Viejo Mundo. O sea que además de ser catarrinos, con las fosas nasales apuntando hacia abajo, tenemos la misma fórmula dental que los monos del Viejo Mundo, y los simios también, y los grandes simios y los pequeños simios también. Los monos del Viejo Mundo son más pequeños, son arbóreos y tienden a formar casi todos parejas monógamas estables. Luego esto yo creo que el tema de la cultura y de la conducta lo vamos a ver más en otros capítulos, entonces yo ahora no entraría mucho, pero bueno, ahí tenemos un ejemplo que después en este libro, que yo creo que tenemos oportunidad de ver algunas cosas, nos explica también la relación que hay entre el tipo de relación familiar que establecen de parentesco las distintas familias del mono, y también las características biológicas o cómo están compuestas las manadas, ¿no? Esto es un libro que habla de evolución y de diversidad, y está escrito por varios primatólogos, algunos de la Universidad de Barcelona, y es un homenaje que hicieron a Sabater Pi, que es un naturalista etólogo catalán, que fue responsable del terreno del zoo de Barcelona, el que encontró a Gordito de Nieve y lo trajo al zoo, y es el responsable de la única cátedra de primatología que hay, creo que
en España y que está en la Universidad de Barcelona. Y bueno, aquí hay cosas bastante interesantes, sobre todo con el tema del parecido que hay entre los chimpancés y los grandes simios y los homínidos. Y algunas cosas las he sacado de aquí y algunas sí que me gustaría verlo porque es muy interesante, sobre todo lo que se da en... ¿Cómo? ¿El dato del libro? El dato es Evolución, Cultura y Diversidad. Homenaje a Jordi Sabater Pi. Son sobre todo investigadores que están trabajando en México y en África con primates. Más diferencias entre los monos del Nuevo Mundo y del Viejo Mundo. Bueno, hay también América Central en el sur y después estábamos hablando de las características. Los monos del Viejo Mundo viven en grupos, son grupos de hembras emparentadas con una o varios machos. El tema de la monogamia, nos parecemos más a estos. El tema de cómo se establecen las estructuras del parentesco tiene que ver con cuestiones como, por ejemplo, el tema de los estros, si hay un periodo, si la sexualidad está asociada o no a los periodos de ovulación. En algunos monos lo está, en otros no, la distribución de machos con respecto a hembras que hay. Es decir, hay bastantes características de tipo biológico que luego conforman cómo se establecen las relaciones de parentesco entre las distintas familias. Y bueno, los ejemplos que tenemos son mono araña, capuchino, tití, mono aviador, y en estos son los macacos mandriles. Vamos a ver fotos que así los situamos. Ahí la diferencia más llamativa, la que se ve más, son las narinas hacia los lados o hacia abajo. Es decir, que ese es monógamo. Solo te has quedado con eso. Y otro es un pecado. Y este es más guapo. Porque me da A lo mejor este me da de posibilidades. Tiene cara de bueno. Aquí tenemos los monos del Nuevo Mundo. Ese es el mono volador, está claro. Pero bueno, esto lo hemos visto todos los campos. Y hay un montón de especies, quiero decir que no son solo. Y luego el mono. Ahí se ve la cola en sí, pero realmente pueden sostener todo su cuerpo sobre. Otra diferencia entre monos y simios es que los monos son más pequeños. Y hay algunas características que es por el peso y el tamaño que tienen de diferencia, que tienen que ver con eso, con la estructura, con el peso. Y estos son los monos del Viejo Mundo. No habíamos leído una de las características, pero estaba puesta, y es que los monos del Viejo Mundo casi todos se sientan, tienen una postura que se sientan sobre los isquiones, ¿no? Sobre el culo, y muchos de ellos tienen unas callosidades, los habréis visto en los zoos, con los culos estos rojos, ¿no? Que a veces los enseñan de una manera muy pública a todos los visitantes, y se sientan mantienen bastante tiempo la postura sentado y suelen tener esas callosidades antes los isquiones. Más monos del Viejo Mundo, macacos y papiones. Ahí vemos para qué sirven las manos prensiles, además de para acercarse a la comida y para explorar el ambiente. También son primates que se acarician, que se despiojan, que se acicalan, y son múltiples. Vemos ahora las grandes diferencias entre estos y estos, y entre estos y estos, para luego centrarnos ya más despacito en los homínidos para la semana que viene. Los simios ya hemos dicho que son más grandes, que no tienen cola con respecto a los monos, y las diferencias entre estos y estos es el tamaño, básicamente. Así que vamos, si queréis, a algunas fotos. Los homínidos son, por tanto, más grandes que el resto de los antropoides y probablemente más inteligentes, y lo que han alcanzado son posturas y métodos de locomoción distintos. Los siams y los gibones son braquiadores. Braquiadores es que se desplazan balanceándose con los brazos de rama en rama. Eso es la braquiación. Tarzán. Sí, Tarzán. A diferencia de Tarzán, tienen los brazos mucho más largos que las piernas. Los brazos le llegan prácticamente al suelo y las piernas son mucho más cortas que las de los homínidos. La capacidad de vaciación también la tienen los congis, lo que pasa es que pesan mucho.
y prácticamente ya no se desplazan de esta forma, pero sus brazos están preparados para la braquiación. Por tanto, pueden practicar la alimentación en suspensión. Acordaros que tenían también los dedos de los pies con el pulgar oponible. Esto les permite poder estar cogidos con las extremidades superiores de las ramas y poderse acercar frutos con los pies y comer y practicar lo que llaman la alimentación en suspensión. Y los homínidos han pasado de la braquiación al bipedismo. Los gorilas y los chimpancés caminan sobre los nudillos. Cuando caminan a cuatro patas, caminan sobre los nudillos, en las patas delanteras, a diferencia de los monos, que no lo hemos dicho antes, pero que cuando caminan con cuatro patas, lo hacen plantando, con las plantas de las manos, no con los nudillos cogidos. Y luego las secuencias, hablando de ADN, por lo que nos contaba Juan en la primera sesión, las secuencias de los pares de base de ADN de gorilas y chimpancés son las más parecidas al ser humano. La información contenida en nuestros 46 cromosomas expresa una semejanza de más del 98%, que creo que lo comentabas tú un día también, Tony, con 48 cromosomas de los cóngidos. Los cóngidos tienen 48 cromosomas en cada célula en vez de 46. Cuando hablemos de los homínidos, en el capítulo 4 y 5 vamos a ver todas las variedades a través de la evidencia fósil y genética de homínidos existentes. Ahí tenemos a los gibones, braquiadores, gibones y siams, braquiadores. Y trapecistas. Y trapecistas, sí. Y trapecistas. Aquí tenemos, ahí están esas dos parejas preocupadas. Y aunque caminan sobre todo se desplazan con la braquiación, pero son capaces de mantener la postura erecta. Estos son los otros tipos de neoplátidos o pequeños simios, los siams. Los siams se diferencian son los que tienen esta bolsa con los que emiten un sonido para comunicarse, para avisarse de predadores. Acordados, siams y gibones son braquiadores y los plátidos pequeños simios. Más o menos, para cuando ahora lo leamos que no nos podemos. Estas son las fotos que hemos visto, ahora vamos a ver las de los cóngidos o grandes simios, chimpancés, gorila, orangutanes. Estos son los orangutanes, que son los más distintos. Se dice por lo de las pruebas genéticas y bioquímicas que el parecido entre el chimpancé y el humano es mucho más alto a nivel genético que entre el chimpancé y el orangután, por ejemplo. El parecido genético. Estos son los gorilas. Ahí tenéis un poquito de nieve. Pero no son monos. Bueno, ahí tenéis algunas evidencias de pruebas de ADN. Si hay alguna cosa que no nos explique bien, Rosa, tú te lo vas leyendo y nos lo aclaras. Pero bueno, por ejemplo, diferencias en los ADNs entre cóngidos y especie humana. Las diferencias entre gorilas, orangutanes y chimpancés y los humanos. Pues entre el hombre y el gorila hay una diferencia de 1,4%. Entre el hombre y el chimpancé de 1,2%. Entre el gorila y el chimpancé 1,2%. ¿Veis? Las diferencias que hay entre el hombre y el chimpancé es la misma que la que hay entre un gorila y un chimpancé. Estamos hablando de ADN, de proteínas, de concentración de proteínas. La diferencia entre el hombre y el orangután es mucho más alta. Y aquí tenemos las similitudes y diferencias a nivel de las proteínas. En esta tabla se expresa el tanto por ciento de aglutinación que se produce cuando se mezcla un tubo de ensayo, plasma sanguíneo de diferentes animales y anticuerpos contra proteínas del suelo sanguíneo humano. ¿Vale? Cuanto menor es el porcentaje de aglutinación de esas proteínas, mayor similitud hay entre las proteínas del animal y las proteínas humanas. Y
y esto mide el grado de parentesco. Entonces tenemos que el hombre 100%, 85 el chimpancé, 54 el gorila, el marsupial 0 en grado de parentesco según esta regla, el caballo 2 y el chimpancé, en todas las pruebas el chimpancé es el que sale más cerca. ¿Qué hay? Pruebas genéticas, pruebas bioquímicas y que nos están hablando del parentesco, que nos están hablando de las diferencias entre unas especies y otras y que nos dicen cosas tan interesantes como que estamos más cerca desde el punto de vista químico, bioquímico, etcétera, con el chimpancé que el chimpancé con el orangután. Es simplemente para tener elementos de referencia que nos puedan situar un poco en cosas como luego cuando hablemos de la cultura de los chimpancés, que puedo hablar de cultura o protocultura, o de en qué medida todas las conductas que aprenden los chimpancés o que son capaces de aprender dependen de la cultura o dependen del entrenamiento, dependen del instinto, de la programación biológica. Bueno, pues aquí van a ver cosas interesantes que tienen su base biológica, su base bioquímica. Yo esto lo Y ya dejaría. está. Son las Lo 9. dejamos ya para la semana que Sí, viene. que es Entonces, la semana que viene seguimos leyendo por donde lo dejamos hasta llegar a los homínidos. sí, sí. ¿Vale? Muchas gracias.